Se nos pide resolver y verificar la ecuación lineal dada en una variable. Resolver la ecuación significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver la ecuación, aislamos el variable en un lado de la ecuación. Se nos da la ecuación 3 veces la cantidad 2x menos 5 es igual a 30. Esto se clasifica como un paso múltiple. Ecuación. Para el primer paso, simplificaremos ambos lados de la ecuación limpiando los paréntesis y combinando términos similares, lo que significa que para la ecuación dada, el primer paso es distribuir 3. Distribuyendo el 3, tenemos 3 veces 2x, que es 6x. Ahora para el siguiente producto, pensaremos en esto como 3 veces negativo 5, que es negativo 15, lo que nos da menos 15 y esto es igual a negativo 30. Si te estás preguntando por qué el 5 menos se trató como 5 negativo, recuerda que restar 5 positivo es equivalente a sumar 5 negativo, lo que significa que la ecuación es equivalente a la ecuación 3 veces la cantidad 2x más negativo 5 es igual a negativo 30. Si distribuimos 3 en esta forma, 3 veces 2x es 6x. Tenemos 6x. Más 3 veces negativo 5 es negativo 15 es igual a negativo 30. Y sabemos que más negativo 15 es equivalente a menos 15. Entonces, al distribuir si tenemos resta, tratamos el término como negativo y si el producto es negativo, tenemos resta. Si el producto es positivo, tenemos además. Continuando, el siguiente paso es suma o resta para aislar el término variable, que en esta ecuación es 6x. Para aislar 6x, necesitamos deshacer menos 15 agregando 15 a ambos los lados de la ecuación. Simplificar negativo 15 más 15 es 0. La ecuación se simplifica a 6x igual en el lado derecho negativo 30 más 15 como negativo 15. El último paso es multiplicar o dividir para aislar x porque 6x significa 6 veces x. Para deshacer la multiplicación, dividimos ambos lados por 6 a la izquierda. 6 dividido por 6 es igual a 1. 1 veces x es x, tenemos x es igual a 15, 6 negativo. Pero esta fracción sí se simplifica. El máximo factor común entre 15 y 6 es 3. Para simplificar, divide el numerador y el denominador entre 3. Simplificando tenemos x es igual a negativo 15 dividido entre 3 es 5. 6 dividido entre 3 es 2. Tenemos x es igual a 5 mitades negativas como la solución a la ecuación, lo que significa que si sustituimos 5 mitades negativas por x en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación. Vamos a ver esto. Realizar la sustitución nos da 3 veces la cantidad 2 veces negativo 5 mitades menos 5 igual a negativo 30. Ahora simplificamos el lado izquierdo del ecuación siguiendo el orden de las operaciones. Primero multiplicamos dentro de los paréntesis. Antes de multiplicar, simplificamos. Hay 1 2 en 2 aquí y aquí. Esto es ahora 1 veces negativo 5 que es negativo 5. Dándonos 3 veces el cantidad negativa 5 menos 5 es igual a negativo 30. Dentro de los paréntesis, negativo 5 menos 5 es negativo 10, y 3 veces negativo 10 es igual a negativo 30. Negativo 30 es igual a negativo 30 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.